Solo una persona loca hace esto. ¿De dónde viene la maldad del ser humano? ¿Somos buenos o malos por naturaleza? ¿Por qué hay casos o situaciones donde nadie interviene? ¿Somos cómplices si no actuamos? ¿Es ético el auge del true crime? ¿Por qué disfrutamos viendo este tipo de contenido? Hola, ¿qué tal, Tamayo? Hola, buenos días. Quería preguntarte qué... Es que no eran fáciles las preguntas tampoco, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Después de ver el documental de Tamayo, Cómo cazar a un monstruo, me ha parecido un material súper interesante, un documental muy bien hecho, con muchas reflexiones alrededor y sobre todo muchos fenómenos psicológicos que creo que son bastante importantes de analizar. Entonces, en este vídeo lo que voy a hacer es analizar 5 fenómenos psicológicos alrededor de toda esta historia. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí editando el vídeo y me he dado cuenta que no he dicho que este vídeo forma parte de una sección que tengo en mi canal que se llama Después de los créditos, donde analizo películas, series, documentales, después de verlos y analizo un poco pues, los fenómenos psicológicos que hay alrededor y lo que veo interesante. Así que, dentro intro. Y me podéis recomendar material para hacer más vídeos de estos. Bueno, para quien no sepa de qué va este documental, voy a hacer un breve resumen, aunque de verdad os lo recomiendo muchísimo. Básicamente, Tamayo, que es youtuber, periodista, hace muchas investigaciones, ¿no?, en su canal de YouTube, recibió una llamada de un señor que llevaba el cine de su pueblo, ¿no?, había trabajado con él, le conocía, para hacer una película de su vida. En el documental vemos el principio de esta historia, que es lo más interesante. Es un documental donde estás viviendo el momento presente y no sabes qué va a pasar. Normalmente en el true crime se habla del pasado, ¿no? Pues ahora esto creo que es bastante novedoso, ¿no? Y que también lo hace mucho más interesante, que tampoco había como una intención desde el principio de lo que se iba a hacer, sino que se fue creando durante los momentos donde Tamayo fue grabando y se fue encontrando con toda la historia. Al quedar con este señor, que es lo que sale al principio del primer episodio, se da cuenta que este señor tiene una sentencia firme ya de, bueno, pues unas denuncias de casos de menores. Pero nadie sabe por qué no entra a la cárcel, por qué no pasa nada y por qué este señor está tan pancho y ya no solo eso, sino que encima con toda la tranquilidad quiere hacer pues una película de su vida, hablando del cine, de no sé qué, y por eso queda con Tamayo. Tamayo básicamente le dice que va a investigar esto, que si quiere, bueno, pues que graban lo que tienen que grabar, pero que él va a investigar y que, bueno, pues si sale la verdad a la luz, ¿qué pasa? Esto es básicamente el principio del primer episodio. Lo que se ve en el resto de los 3 episodios es qué pasa, básicamente, a lo largo del tiempo cuando Tamayo se pone a investigar y sigue quedando con este señor para ver qué pasa con él y por qué no entra en la cárcel. Que es la gran pregunta, ¿por qué esta persona no está en la cárcel? Salen los testimonios, salen las víctimas han participado con él, han hecho gran parte del trabajo, ¿no? Entonces, eso sobre todo es muy interesante porque está muy cuidado todo ese aspecto, para nada es un documental morboso ni sensacionalista, está muy bien hecho, ¿no? Está muy alejado de esa imagen del típico true crime. Entonces, claro, este señor era muy famoso era muy conocido en el pueblo, un señor simpático, ¿no? Tamayo preguntaba a la gente, pues un señor normal, el propio Tamayo, cuando era más joven, ¿no?, ha estado con él también, entonces, bueno, pues es algo que sorprende ese tipo de noticias. ¿Cómo puede ser que este señor haga eso? ¿Cómo puede ser? Y tanto en este caso como en muchos otros voy a utilizar este documental como un poco hilo conductor, pero en realidad estoy hablando de bueno, pues que se puede extrapolar esto a cualquier caso. Hay un argumento que se utiliza mucho, que muchas veces lo hacemos sin querer, con buena intención, es la explicación que se nos ocurre, ¿no? Que es, esta persona está loca, tiene un trastorno psicológico, tiene un trastorno mental, es un señor ya muy mayor que está superido, en este caso, por ejemplo. Y este argumento es un poco peligroso por varios motivos. He hecho un vídeo de esto resumido en Instagram, que bueno, hago reels semanales sobre temas interesantes de psicología por si me queréis seguir por allí, pero bueno, en este vídeo me voy a explayar más. Porque a mí en realidad me gusta más el contenido largo y quiero hacer más contenido por aquí. Lo estoy intentando, estoy en ello, conseguiré ser más constante y bueno, aquí estamos. Lo primero que hay que entender aquí es que la correlación no implica causalidad. Por mucho que una persona tenga un problema psicológico y haga algo, no es causa-efecto. No solo por ese problema ha hecho eso. Hay muchas más variables alrededor. Todo generalmente suele ser multicausal, hay muchos factores que, bueno, puede influir eso, puede ser, pero no es causa-efecto. También en este tipo de casos vemos un patrón, ¿no? Suele ser el hombre el que ejerce la violencia. ¿Por qué es el hombre? Entonces aquí hay un sesgo, ¿no? Si solo nos basamos en los problemas de salud mental, estamos obviando muchos factores y estamos negando probablemente la raíz del problema. Y en este documental se ve muy bien, hay todo un sistema que ha hecho para que esta persona no esté en la cárcel y esté muy tranquila. Él ha aprendido que no hay consecuencias, lleva más de 20 años cometiendo actos
ilegales, moralmente reprochables, actos que no son éticos, pero no tiene ningún tipo de consecuencia. Él aprende que no pasa nada. Seguramente él por dentro piense que no es tan grave lo que ha hecho. Entonces, claro, si aprendes eso, sigues cometiéndolo y encima estás muy tranquilo. Pero no tiene que ver con un problema de salud mental. Si dices este argumento, también estigmatizas, ¿no?, a las personas que tienen problemas psicológicos. Ya bastante hay estigma social, cada vez menos, afortunadamente, pero sí que sigue estando el estereotipo y el prototipo de personas agresivas. Está demostrado que no hay más violencia dentro de la población psiquiátrica que fuera, y de hecho muchas veces estas personas con problemas psiquiátricos reciben más violencia que la ejercen, pero tenemos interiorizado eso. La cultura, la literatura, el cine tampoco ha hecho mucho favor, ¿no? Porque en muchas películas se muestra ese estereotipo de persona agresiva, persona asesina, porque bueno, hay un poco de morbo y sobre todo en las películas pues mucha ciencia ficción que nada tiene que ver con lo que de verdad es un trastorno psicológico. Se me ocurren muchas películas donde la trama en realidad va de que, bueno, pues la persona tiene un problema psicológico, tiene un trastorno, o incluso de morbo alrededor de ver al final de la película si la persona está loca o no. Entonces todo esto, claro, está en nuestro imaginario social y al final es algo que acabamos pensando sin querer. Vale, otra cosa que tengo aquí, que me he hecho aquí el guión. Hay que desmontar la idea de locura alrededor de estas atrocidades, sobre todo porque tenemos que huir de esa típica imagen de el monstruo en un callejón a oscuras que de repente hace eso, porque la mayoría de abusos sexuales infantiles, por ejemplo, están cometidos por personas de la familia, conocidos de la familia, no es algo como intrafamiliar. También porque no es incompatible. Esta persona era una persona amable, era una persona que sabe diferenciar los códigos sociales, sabe cuándo actuar, de qué manera. En el documental, por ejemplo, se ve, es consciente en muchos momentos de cómo tiene que actuar. Y no tiene ningún tipo de vergüenza, ¿no? Curiosamente, en este documental son muchas víctimas las que han pedido que se les tape la cara por la vergüenza que hay alrededor de lo que es una víctima y porque hemos aprendido también que muchas veces a las víctimas con su dolor se las revictimiza y paradójicamente no, es él el que está súper tranquilo, el que no quiere que le pisen en la cara, el que le pones una cámara y le da igual porque lleva toda la vida aprendiendo que no pasa absolutamente nada. Entonces, hola, ¿qué tal, Tamayo? Que bueno, ya te dije que súper enhorabuena. Era para decirte que estoy haciendo un vídeo para YouTube analizando pues varios fenómenos psicológicos que veo alrededor del documental, o sea, como con excusa, ¿no? El hilo conductor es el documental. Entonces se me ha ocurrido hacerte una pregunta. Esto que estoy haciendo ahora mismo lo estoy grabando, o sea, me siento tú, y si me contestas, pues añado la contestación, si te parece bien, obviamente. Hola, buenos días. Pues esto lo uno con el segundo análisis, que viene siendo el de la maldad. ¿Por qué no sale decir el argumento de esta persona es que está fatal de la cabeza y tiene que tener un problema psicológico grave? Porque si no, yo no me explico cómo puede hacer eso. Es dar una explicación a la maldad, que muchas veces como seres humanos, claro, nos cuesta entender cómo puede ser que en el mundo haya personas así y que me digas que es una persona normal y que me la puedo encontrar en cualquier momento por la calle. Eso me cuesta asumirlo y de hecho es como un mecanismo de defensa. Prefiero incluso no asumirlo porque voy a pensar que el mundo es horrible. Es intentar dar una explicación que nos sale incluso de forma instintiva a la maldad del ser humano. Y es mucho más incómodo asumir, mucho más difícil, cuesta mucho más, es un camino más largo, ¿no?, para llegar a una conclusión, asumir todo lo que hay alrededor de estas atrocidades. Y uno de los puntos clave es la impunidad y cómo funciona el sistema judicial, que este documental deja en vergüenza al sistema, eso es así. Entonces, ¿de dónde viene la maldad del ser humano? El segundo análisis. En la psicología hay un debate, ¿no?, muchísimas teorías que hablan sobre esto, casos de asesinos en serie, por ejemplo, que analizan, pues si es genético, qué partes de aprendizaje, qué parte han tenido infancias traumáticas. Podríamos decir que la maldad no está en el cerebro o no está solo en el cerebro. No es una cuestión de causa-efecto, esto es el debate de antes. No es totalmente genético, sino que es cuestión de aprendizaje. Claro, otra cosa es que tengas predisposición genética y que estas personas en la infancia pues sufran historias de trauma o eventos traumáticos o lo que sea, que hace que haya más probabilidades, ¿no?, de que se dé un comportamiento donde, pues por ejemplo, no tengas empatía, no tengas remordimientos, que en el caso de asesinos en serie pasa. Y podemos poner de ejemplo que es alguien que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de maldad.
En los estudios donde se ha observado el cerebro de asesinos o delincuentes, lo que se ve es una disminución en la actividad de la corteza prefrontal, que tiene relación con los comportamientos agresivos, y una falta de actividad en las partes del cerebro que se asocian con la empatía. Es decir, si pudiéramos ver, por ejemplo, el cerebro de Hitler, probablemente cuando tomara una decisión podríamos ver reducida su corteza prefrontal ventromedial. Pero esto también lo podríamos ver en el cerebro de una persona que tiene ansiedad. Por lo que la realidad es que si pudiéramos comparar tu cerebro con el de Hitler, probablemente no pudiéramos diferenciarlos. Relacionar todo solo con el cerebro siempre va a ser una explicación muy simple. Y vamos a lo de antes. Para nosotros es fuerte asumir que Hitler igual era una persona normal. La mayor parte de su personalidad funcionaba de manera más que adecuada. Sabía lo que estaba haciendo y escogió hacerlo con orgullo. En este caso, en este señor lo vemos, no es un genio del mal, no es una maldad extraordinaria. Podemos añadir el argumento de la banalidad del mal. Nos podemos remontar a 1961, donde ya nos hacíamos esta pregunta que como sociedad, después de la Guerra Mundial y de horrores, ¿no?, que estábamos viviendo, como sociedad necesitábamos tener respuestas a cómo ha podido pasar esto. Porque en el estudio del Holocausto, a raíz de los juicios que se estaban haciendo a los nazis, Hannah Arendt, la filósofa, escribió un ensayo llamado La banalidad del mal. Y analizaba esto, cómo podía ser que todas esas personas que habían cometido actos tan horribles parecían personas totalmente normales, sentados ahí en el banquillo, e incluso justificándose diciendo que simplemente obedecían órdenes. Porque claro, muchos en realidad obedecían órdenes o pensaban, ¿no?, teniendo en cuenta el contexto en el que estaban, que lo que estaban haciendo era lo que había que hacer. Y ella llegaba a una conclusión, que el mal puede surgir de no responsabilizarte para nada de lo que estás haciendo, estar dentro de una masa donde eres un individuo más, donde solo tienes que olvidar tu responsabilidad, tu moralidad. Decía que la mayoría de los nazis eran personas totalmente mediocres que obedecían órdenes sin ningún tipo de pensamiento crítico. Y esto es lo que nos tenemos que replantear, cómo es la imagen de una persona mala. En realidad, si pones a una persona buena o una persona como una hoja en blanco, ¿no?, en un contexto malo, ¿cómo actúa esa persona? Entonces, como seres humanos, como necesitamos llegar a una conclusión y a una explicación, pues la conclusión más rápida igual es eso, pensar que esta persona pues está fatal de la cabeza, o pensar que esto es una maldad excepcional o una maldad extraordinaria que se da en un caso concreto. De hecho, las víctimas que salen en el documental, algunas de las víctimas, es muy interesante porque comentan cómo les pasó eso, intentaron borrarlo de su mente como pudieron, aunque es muy difícil de borrar, pero bueno, no se lo contaron a nadie. Y muchísimos años después, pues a uno de ellos, por ejemplo, le dio por buscar en internet, vio la sentencia y alucinó porque pensaba que solo le había pasado a él. Nunca se había planteado que podía haber más niños, que a lo largo de los años ese señor iba a hacer lo mismo con más niños. Una cosa que me parece que está muy bien enfocada del documental, que creo que nace de que no ha sido algo como intencionado de vamos a hacer esto, sino que ha ido surgiendo y se nota, que era no jugar con la idea de ¿será verdad? ¿No será verdad? ¿Será verdad? Porque eso es revictimizar, ¿no?, a las víctimas. Desde el principio se sabía un poco cuál era la situación, cuál era la sentencia, los juicios. Entonces es interesante porque no hay una cara A y una cara B. Yo he aprendido mucho haciendo este documental sobre manipuladores, porque al final es lo que es Lluís. Es un hombre que está todo el día pensando cómo quiere que los demás le vean. Y precisamente esta es la razón por la cual él me contacta. Pero si nos vamos al pasado, toda mi vida, ¿no?, o sea, todos los recuerdos que yo tengo de él hasta el 2019 son recuerdos buenos. O sea, era un tío majo, donde gente es carismático y tal. Claro, a partir de hacer ese documental he descubierto la verdadera cara de Lluís, la cara que él quería ocultarnos. Y él todo el rato es muy consciente de que quiere ocultar esa cara. Y yo creo que además en el documental se ve cuando está en el coche hablando con su abogado, mintiendo diciendo que está enfermo, cuando llama al seguro haciendo ver que es un hombre majísimo de escuche señorita, una pregunta y tal. No sé, mira, de hecho, muchas de las escenas que hay en el documental me las pidió él. O sea, cuando vamos al cementerio, cuando vamos al cine, no le he dicho yo, Lluís, tendríamos que ir al cementerio, para nada. Fue él que me dijo, Carlas, ¿qué te parece si vamos a grabar una escena en el cementerio para el documental? Y yo dije, venga, vale. Y cuando llego ahí al cementerio, de repente veo que el tío llega con una foto de su madre, se pone a llorar delante de la tumba. Obviamente, esta es mi opinión y por eso no lo digo en el documental, pero lo que pienso es que obviamente él hace eso porque piensa que cuando los demás vean que él está con una foto de su madre muerta en
en el cementerio llorando por ella, la gente va a pensar, ese tipo va a empatizar con él, ¿no? Ese señor es un pobrecito, es majísimo, mira cómo quería a su madre. Si no, ¿a santo de qué me pide que le vaya a grabar al cementerio mientras llora a su madre? ¿Sabes? O sea, pero bueno, ya te digo, he aprendido mucho sobre manipulación. Y esto me recuerda a la película La zona de interés. Hay miles de películas del Holocausto que muestran los horrores, ¿no?, que se vivieron en el Holocausto. Esto es un poco al revés, ¿no? Nos mostraban en esas películas el horror, y La zona de interés te muestra la otra cara. El director Jonathan Glazer te rompe los esquemas. Básicamente la historia es de uno de los comandantes del campo de Auschwitz, con su familia perfecta, su mujer, sus hijos, una casa con jardín, con piscina, la cual están cuidando. ¿Qué es lo que pasa? Que trabaja en una casa pegada al muro del campo de Auschwitz. Y en la película vemos la vida de esta familia totalmente normal, ¿no? Con sus perros, con sus hijos, con sus plantas, y se muestra cómo este señor era muy amable, era muy buen padre, amaba a los animales, pero a la vez estaba haciendo un gas pionero que era un veneno para matar en masa, y fue pionero en eso. Y volvemos un poco al anterior debate, ¿no? Individuos aparentemente normales atrapados en un sistema que están siguiendo unas reglas sin cuestionar. O bueno, o que se une eso a que son personas malas, que creo que también es lo que hay que asumir, que hay personas que son malas porque sí. Igual, eso sería ya otra reflexión. En esta película se ve muy claro visualmente, ¿no?, cómo está el jardín verde colorido, ¿no?, y con niños jugando y como un plano totalmente feliz, el muro, y es el muro el que separa justamente al otro lado el campo de Auschwitz. El director hizo esta peli porque cree que es muy importante que no olvidemos este tema y que sobre todo no lo veamos como algo lejano esto, porque está pasando en la realidad, de otra forma, pero está pasando, ¿no? Hay muchos horrores en el mundo hoy en día, hay muchas guerras, hacemos como si nada muchos, un poco como un mecanismo de defensa, es verdad. Cuando hacemos scroll a un vídeo de la guerra porque nos parece súper incómodo y a veces informarse pues es duro, ¿no? Entonces creo que ahora esto está a la orden del día, básicamente. Lo que pasa es que no lo vemos tan claro como ese muro de Auschwitz, pero es lo mismo. Y en esta peli se dice que hay dos películas, ¿no? Lo que oyes y lo que ves. Porque no ves nada desagradable, no se ve nada incómodo, no se ve nada de lo que pasa al otro lado del campo, solo escuchas, ¿no?, ciertos ruidos, notas la tensión, notas lo que pasa, y creo que eso es lo interesante. Y sobre todo el final de la película también deja una reflexión muy, muy poderosa. Entonces, en el tema de la maldad se queda la gran pregunta, ¿no?, también de si somos malos por naturaleza, ¿no? Un debate filosófico que lleva pues toda la vida, hay bastantes ideas. No somos ni buenos ni malos, ¿no?, sino que somos una hoja en blanco y depende en gran parte de tu aprendizaje y de tu contexto. Otra idea, no somos ni buenos ni malos, pero tenemos la razón que nos inclina a hacer el bien, que es un poco la idea de, bueno, una vez que nacemos en un sistema que intenta ser civilizado, ¿no?, por eso hay tantas instituciones, policías, si haces tal vas a la cárcel, hay cámaras de seguridad en las tiendas para que nos robes, pero como si fuese que nuestra naturaleza se inclinaría un poco por no ser civilizado, pero el sistema está haciendo porque, la verdad que habría que mejorarlo, ¿no?, pero se supone que estamos haciendo todo para ser civilizados. O somos buenos, pero somos buenos por naturaleza, pero la sociedad nos corrompe. En general, creo que somos una hoja en blanco. Y me atrevo a decir que somos más tirando a buenos, porque tenemos la razón, ¿no?, lo que nos distingue de los animales. Esto, claro, también es este argumento que yo tengo, en realidad también es una forma de, pues pensar o querer pensar, puede ser un sesgo positivo, de querer pensar que el mundo no es tan horrible y esto me viene bien pensarlo, realmente, o sea, que esto también podría ser. Bueno, esto es debatible. Hay un experimento muy interesante que cuento yo en mi libro, por cierto, que lo tengo por aquí, La buena compañía, un pequeño spam. La buena compañía, tengo un capítulo donde hablo de la maldad. Básicamente el capítulo del libro se titula ¿Qué hace que una persona buena actúe con maldad? Aprovecho, tengo este libro, tengo también un podcast donde analizo temas psicológicos en cada episodio y hago terapia online también con un equipo en Sapiens Psicología, está la agenda abierta, por aquí está todo de forma bastante rápida y también aprovecho para seguidme, dad a me gusta, comentad, eso ayuda mucho, yo leo todo, de verdad me gusta mucho, entonces se agradece bastante. No lo suelo decir porque es verdad que me da como chapa decirlo, ¿no? Y todo el rato ahí como... Pero es verdad que también se agradece. Entonces, bueno, así brevemente. Vale, el tercer tema. ¿Por qué nadie interviene
en estos casos? ¿Somos cómplices si no actuamos? Vamos a hablar un poco de la responsabilidad colectiva. Y aquí hablamos del efecto espectador. El efecto espectador es una teoría psicológica que nació de analizar la conducta de ayuda. ¿Por qué las personas no intervienen? Pues por ejemplo, si vemos una pelea, si vemos a alguien robar, si vemos que alguien se ha caído en la calle, o sea, hasta con cosas cotidianas, porque a veces no intervenimos. Los estudios que se hicieron veían que cuantas más personas había en la situación, menos probabilidad de ayuda. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama la difusión de la responsabilidad. Piensas, entre tanta gente seguro que alguien ya habrá ayudado o ya habrá llamado a la policía. Bueno, como si la cosa no fuese contigo, aunque es verdad que todo esto forma parte pues es una cuestión, ¿no?, donde todos deberíamos actuar. Tú te sientes como en una masa, ¿no?, donde, bueno, pues otra persona ya lo habrá hecho. Es verdad que en la conducta de ayuda intervienen muchísimas más cosas, tu autoestima para, bueno, pues tu capacidad de poder ayudar, si tienes vergüenza, ¿no?, si eres más tímido, si eres demasiado empático, a veces incluso no puedes ni mirar si, por ejemplo, se están peleando, te pones a ti por delante, ¿no? También es verdad, te vas a meter en una pelea y de repente te van a pegar a ti, entonces, bueno, también hay que saber, ¿no?, hasta qué punto. Y este concepto del efecto espectador se empezó a estudiar a raíz de un asesinato de una chica en 1964 en Nueva York, donde, bueno, pues la asesinaron, la apuñalaron por la calle y había mucha gente en los coches, gente en las ventanas asomadas, gente por la carretera. Entonces se informó al día siguiente que, bueno, fue un titular de hecho de un periódico que se hizo muy famoso, de 38 testigos que presenciaron un ataque, ¿no?, un asesinato, y nadie intervino de manera directa, pero es que nadie llamó a la policía ni, bueno, esto se estudió y se vio cómo puede ser, ¿no? Entonces había un efecto ahí también de difusión de la responsabilidad y de pensar que alguien ya ha llamado a la policía, pero hay casos donde si de repente nadie ha llamado porque todo el mundo piensa eso, pues claro. Y en el documental de Tamayo también se puede ver cómo, pues, había rumores durante muchos años de que este señor hacía esas cosas y nadie hacía nada por miedo, por tema, ¿no?, que es un tabú. Pues eso, las víctimas no se atreven a hablar, obviamente, y no es culpa de las víctimas, ni muchísimo menos. Hay que entender todo lo que hay alrededor para que esto pase. Pero bueno, pues la gente que trabajaba en el cine, por ejemplo, lo sospechaba, pero bueno, tampoco me meto mucho. Pero entonces aquí creo que sí que tenemos un papel todos, donde hablando de esto, que también, claro, cuando es un tema que es un tabú, tampoco sabemos hablar de esto, qué palabras poner, qué decir, qué es lo que está pasando, es muy incómodo y el silencio pues tampoco ayuda. Entonces hay que encontrar las palabras y hay que saber cómo hablar de esto. También, pues la comunicación dentro de las familias, ¿no? Un poco todo. Cómo respondes cuando alguien te cuenta ese tipo de cosas, porque si aprendemos que, pues eso, no se te va a creer, no se te va a escuchar, vamos a tener muchísimos, alrededor, muchísimos prejuicios. Este efecto espectador es importante analizarlo para poner también el papel de, vale, el sistema judicial, hay que hacer crítica, por supuesto, pero también la responsabilidad colectiva de todos como sociedad. Hablando ahora con gente del pueblo, sí que es verdad que es lo típico de todo el mundo se lo sabía, todo el mundo se lo imaginaba y tal, pero no sé hasta qué punto se puede responsabilizar a un vecino del pueblo que había escuchado hace 12 años un rumor de que Lluís tenía problemas judiciales, o incluso alguna vez, él incluso lo comentaba, mi padre me dijo, él dijo que tenía problemas judiciales y tal, pero es que esto se iba a archivar. ¿Hasta qué punto tiene responsabilidad? En teoría, confiamos que estamos en un sistema que funciona, ¿no? Y que si alguien tiene problemas judiciales, pues hay personas encargadas para que esas personas paguen. Sí que es verdad que no es esta gente que sabía los rumores quienes tiene culpa de nada, porque ¿qué vas a hacer? Tú puedes tomar tu decisión individual de, por si acaso, yo no me acerco ahí. Pero esa es mi opinión, ¿eh? Si no piensas lo mismo, me lo puedes decir. Pero quien tiene responsabilidad aquí es la gente que precisamente sí que vio comportamientos raros de Lluís con niños, sí que, por ejemplo, eso, en el 75 descubrimos que se hizo un comité de investigación. Ahí se denunció a alguien que sí que tenía que tomar la sartén por el mango y tomar acciones, denunciar o lo que sea, y no lo hizo. O sea, esta gente que sí que lo sabía a ciencia cierta y que no hizo nada, esta gente, desde mi punto de vista, sí que son responsables. Y son personas individuales, pero también representantes de colegios, de organizaciones eclesiásticas, de fundaciones de algunos cines, etcétera. Y la última parte, el último debate del vídeo es el true crime. ¿Por qué nos interesa tanto el true crime y por qué está habiendo sobre todo ahora el auge, ¿no?, del true crime? Creo que este documental está muy bien hecho, por lo que he comentado al principio de el que está en el momento presente, ¿no?, y que no se ha buscado ir al morbo.
está centrado en algo más, que esto es muy interesante. Yo fui al estreno del documental, al preestreno, y después había un coloquio con Tamayo y explicó esto y me pareció muy interesante y bueno, pues con mucha verdad. Cuando haces un documental tiene que haber un objetivo, ¿no? En este caso se habla del sistema, se habla de la impunidad, se habla de reflexionar sobre todo esto. Da igual que sea el caso de Lluís, que sea otro caso. Da igual, el objetivo es el mismo y la base es la misma. No se habla de cómo fue el abuso, de qué pasa con las víctimas, no se habla de cosas morbosas alrededor. El objetivo es ese y tiene que ser el mismo si cambias el caso, que podamos reflexionar de lo mismo. Y creo que eso es un poco la clave. Pero sí que a mí me gusta porque de repente un documental que lo hemos hecho sin tocar apenas nada sensacionalista, porque este era el punto de partida. O sea, yo ya dije que no quería ahondar en los abusos, que ahondar en el crimen es algo muy típico del true crime, ¿no? De repente se abrió la puerta, entró alguien con un cuchillo, ¿sabes? Y le dio 12... ¿Sabes? Como te lo concretan todo normalmente en los true crimes y van muy al rollo amarillista, morboso y tal, que yo, honestamente, detesto. Y en ese caso yo ya les dije, eso por muy true crime que vosotros consideráis que es, y lo ponemos en la etiqueta true crime y tal, y todo guay, pero yo en ningún momento quiero ahondar en los abusos. No se va a revictimizar a nadie pidiéndole que vuelva a contar el tema de los abusos. De hecho, el único abuso que se cuenta un poquito más, para que la gente entienda que es un depredador sexual, es uno a través de unas imágenes del juicio. Y además esas imágenes del juicio se las hemos enseñado a los dos chicos que salen para que nos den el ok, que les parece bien que esto salga en un documental para Prime Video, ¿no? Nos pidieron modificar 4 cosas, se hizo sin negociar y así ha quedado. Y todos los demás, a nadie se le ha preguntado exactamente qué es lo que pasó. Es como, vale, abusó, cometió un abuso. Lo importante aquí, que quiero yo hablar es, vale, a partir de aquí, ¿qué? Pues con un chaval hablamos de la autoculpabilidad que sentía en aquel momento siendo menor y tal, y que le ha costado hasta los 30 años poderlo verbalizar, etc. Porque ya te digo, el objetivo en ningún momento era hablar de los abusos per se, sino desde mi punto de vista, la denuncia del documental era el propio sistema que ha permitido que este señor, que claramente es un criminal, y no lo digo yo, sino que lo dice la justicia, haya llegado al 2021 libre. Porque eso sí que es una serie de carambolas y de malas praxis, para llamarlo de alguna manera, porque si no, habría acabado la cárcel mucho antes. En teoría, en el 75 ya se hizo un comité de investigación y no pasó nada. Pasaron los 80 con casos, o 90 con casos, los 2000 con casos. Llegamos al 2007, varios chavales denuncian. Se archiva el caso. En el 2011 se vuelve a denunciar, se reabre el caso. Del 2011 al 2019, un proceso judicial eterno. Luego, del 2019 al 2021, de repente, 2 años más, 2 años más de recurso. Y luego ya hay una sentencia firme y el señor sigue libre. O sea, ¿cómo puede ser? O sea, si ha llegado a los 87 años libre, ha sido porque ha habido un sistema que precisamente le ha permitido... O sea, no ha tenido nada de lo que ha hecho ha tenido consecuencias, literalmente. Y que este hombre esté libre es muy perjudicial por los afectados, porque hay que entender que Masnou, que es mi pueblo, donde estoy ahora, eso Masnou. Masnou y Sant Just son pueblos muy pequeños y que él vaya libre, como se ve en el documental, porque él tampoco se esconde, que si ahora vamos aquí, ahora vamos allá, ahora al cementerio, ahora a comprar en el supermercado, etcétera. Eso implica que hay muchos afectados que se encuentran con él a diario por el pueblo y tienen que ser ellos quienes condicionen su vida y las zonas por las que se mueven y tal. O sea, y claro, ellos lo que me decían ellos es, Carlas, hemos ganado, hemos pasado un proceso judicial de 12 años, agónico, yo denuncié siendo menor de edad, ahora tengo prácticamente 30 años, ¿qué coño está pasando? ¿Y por qué ese tío no ha entrado en la cárcel? Porque es que nadie lo sabía. Y eso, que no entre a la cárcel, implica que tú tienes que estar todo el día pensando, a ver hoy si me volveré a encontrar con mi maltratador, el abusador, que además en el juicio ya me amenazó, y esto lo reconoce hasta Lluís. No sé, no tiene ningún sentido. Y además, el día de la detención, que pase lo que pase, yo creo que retrata todavía más el tema de la impunidad. Todo el planteamiento que yo hice a Prime de no ser nada sensacionalista, no ahondar en los abusos, que los afectados tuvieran la última palabra y todo eso, claro, ellos me dijeron que sí a todo, y eso ha implicado que muchas veces hemos tenido que quitar o modificar secuencias que a nivel narrativo o a nivel audiovisual estaban bien. Claro, que de repente una pieza visual hecha desde el punto de vista con ética y tal haya funcionado, yo creo que también da como una lección de se pueden hacer cosas bien. No hace falta que todo sea equipo de investigación, sensacionalismo y que la gente salga puteada después, sino que yo creo que veremos el documental dentro de un año y dentro de 15, y hablo en plural porque me refiero yo a la gente del equipo y a los afectados, y espero
que sigamos orgullosos como lo estamos hoy. Hay en muchos documentales donde se banaliza el dolor de las víctimas, se revictimiza, se dan detalles innecesarios, detalles morbosos, detalles, claro, que das a clic, porque es que al final pasa un poco eso, ¿no? Que nos interesa y que es un contenido que funciona y por eso también las plataformas lo ponen. Entonces hay que saber diferenciar qué está simplemente alimentando tu morbo y qué te interesa porque te interesa el comportamiento humano, porque yo entiendo que es un contenido que interesa al estar basado en hechos reales, todavía más, pero también pues como una persona con curiosidad por el comportamiento humano. Se dice que las mujeres ven más true crime, que es algo como curioso, y que todos nos imaginamos tener un papel cuando vemos true crime. Te puedes imaginar con el rol de víctima, con el rol de asesino y fantasear con qué harías o cómo lo harías, obviamente fantasear, con el rol de investigador, ¿no? También de cómo se resolvió el caso. Esto yo sí que tengo una crítica y hay mucho contenido que me chirría muchísimo porque objetivamente no me parece ético, pero es verdad que a otro tipo de contenido doy a clic y tiene cosas morbosas y te gusta, pero sí que, y somos seres muy contradictorios, porque luego me siento mal por verlo, ¿no? Entonces creo que ese debate es interesante que lo tengamos también. Claro, las mujeres, ¿no? Que se supone que ven más true crime según las estadísticas, que creo que nos vemos más reflejadas con el rol de víctima. Y en general estamos condicionadas, mucho más condicionadas, a ver los estímulos negativos, pues bueno, puede ser interesante ver este material como un poco de saber cómo defenderte o una manera de asomarte, ¿no? Esto en general ya para hombres y mujeres, una manera de asomarte por una ventanita a ver una cosa que no vas a ver de otra forma, que es una maldad extraordinaria, aunque lo dicho durante todo el vídeo, creo que no es tan extraordinaria esta maldad. Pero bueno, un material para debatir sobre el caso donde obviamente hay mucho morbo también, que engancha. Básicamente, bueno, hay muchos estudios porque siempre está el debate de si la gente que disfruta viendo este contenido pues tiene menos sensibilidad o tiene menos empatía. Los estudios demuestran que no. Sí que hay un rasgo común, que es la curiosidad, y la curiosidad básicamente en lo que es la definición del morbo es la curiosidad malsana, ¿no? La curiosidad por algo que es tabú. Disfrutar algo que no deberías estar disfrutando. Entonces sí que es un poco de, bueno, pues hay contradicción, porque luego hay gente como muy sensible que dices que no sé cómo puedes ver eso o disfrutar, pero no deja de ser algo basado en hechos reales, pero que el modo de contártelo es un poco thriller, quieres ver cómo acaba, quieres ver qué ha pasado, quieres ver los detalles, pero creo que como sociedad somos bastante hipócritas porque si te pasara a ti, si le pasa a un familiar, a un conocido, no querrías, ¿no?, que hubiese un documental en una plataforma, o sea, es una forma muy fría de verlo, no querrías que la gente estuviera analizando el caso, que hubiera debates. Como sociedad somos hipócritas con esto, porque si te pasara a ti o le pasara a alguien de tu alrededor, no quiero que sea top 1 en Netflix y haya un hilo en Twitter comentando qué ha pasado con no sé qué y qué pasa exactamente y qué pienso y si de verdad ha pasado, porque muchas veces el debate es eso, ¿no? De si la víctima es realmente una víctima. Hombre, pues es peligroso ese tipo de debate. Entonces nada, por aquí todos los análisis que tengo alrededor de todo este debate, ¿no?, que ahora está viendo, que me parece muy interesante que se ponga sobre la mesa. Muchísimas gracias, en serio, por hablar del tema. Yo estoy emocionado con el recibimiento del documental. La maldad, la locura, el efecto espectador, creo que es interesante analizarlo a nivel de, bueno, pues del comportamiento humano, del comportamiento de entender, ¿no?, las variables que condicionan nuestro comportamiento. Así que nada, os leo en comentarios.